Muy buenas tardes con todos. Por favor, escriban en el chat desde dónde se conectan, si pudieron estar en la clase anterior o ahora es su primera clase, para poder hacer también un refresh de lo que hemos visto la clase pasada y aprovechar que el día de hoy vamos a justamente hablar del estrés y cómo afecta a la salud y también acerca de la calidad de vida, que también es muy importante tomar en cuenta para poder tener un mapeo de cómo es que estamos nosotros desenvolviéndonos en nuestro día a día y qué áreas o qué aspectos de nuestra vida debemos de repente comenzar a tomar acción y poder ejecutar herramientas positivas para poder mejorar en esos aspectos de nuestra vida diaria en realidad. Me comenta por ahí Isabel desde Cusco, desde Playa del Carmen en México. Samantha, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mientras ustedes van escribiendo en el chat, yo voy a ir proyectando y de paso también recibiendo los saludos, saludándolos a ustedes de dónde se conectan. Vienen de diferentes países incluso. Desde Perú también veo que vienen de diferentes provincias. Así que es siempre un agrado saber y ver desde dónde nos estamos escuchando, ¿no? En estos momentos, desde dónde me están escuchando. Saben ustedes que cuentan con el chat para poder hacer cualquier intervención y también va a haber alguna dinámica en la cual los invito a que puedan abrir sus micrófonos los que quieran participar. Yo voy a ir guiándoles en este espacio de aprendizaje y sobre todo que lo más importante es que tengan también en la mano algo donde ustedes puedan apuntar, porque recuerden que lo bueno de una capacitación no solamente es escuchar lo que me están enseñando o mostrando, sino más bien también entender y cómo aplicarlo a nuestra vida, en nuestra vida, digamos, real, ¿no? La idea es la aplicación. Creo que la parte más importante del aprendizaje es ver cómo lo estoy aplicando en mi día a día y cómo esto de acá me ayuda a gestionar mucho mejor mis capacidades o mis capabilities para poder afrontar sobre todo el mundo laboral. Como les comenté en la primera clase, estamos hablando justamente de estrés enfocado en el trabajo o estrés laboral. Sin embargo, en la clase de ahora vamos a trabajar un poco acerca del estrés, mucho más enfocado en temas de salud. Porque sí es muy importante poder conocer cómo es que impacta en nuestro organismo, cómo es que impacta en nuestro cuerpo, en nuestra mente, y para tomar en cuenta que también antes de trabajar, antes de ser una persona que trabaja o ser una persona que estudia, lo primero que somos es una persona que está viviendo diferentes procesos en el día a día, ¿no? Y hay que tomar en cuenta justamente eso para primero hacernos un scan, un análisis de nosotros, de cómo estamos, para poder afrontar diversas situaciones, entre ellas el mundo laboral. Entonces, estimados, iniciamos la clase de hoy. Vuelvo a los que no estuvieron en la clase anterior, vuelvo a presentarme muy resumidamente. Mi nombre es Natalie Nightingale, soy psicóloga clínica, psicoterapeuta, también me formé como coach ejecutiva y me he dedicado todos estos años a la parte de la capacitación empresarial. ¿Qué es lo que les puedo contar? De que he trabajado el tema del estrés, no necesariamente vivenciándolo, que también lo vivo, sino también en poder saber cómo manejar este estrés en diversas situaciones, desde la terapia, desde el coaching, desde todo lo que puedo aportarles, desde mis conocimientos de aprendizaje, y también acerca del mindfulness, que también es una de las herramientas que están está ahora siempre a disposición de ustedes, que también vamos a usarlo o vamos a conocerlo mucho más en el día que veamos toda la parte de herramientas. Ya saben que cualquier consulta que tengan, por favor pueden usar el chat. También ahí me pueden buscar en LinkedIn para que puedan de repente si tienen alguna consulta en específico. Y bien, ¿qué es lo que viene este curso? Que en realidad son 6 sesiones hablando justamente del estrés, lo cual nos ayuda a poder tener un mapeo en general de toda la implicancia que viene a ser este tema. La clase anterior fue la introducción al estrés laboral, por ahí he visto que también les han mandado la grabación para que se puedan poner al día los que no pudieron conectarse. Ahí justamente hicimos una recapitulación de todo lo que viene a ser el estrés y cómo impacta en el día a día y sobre todo en la parte laboral, cuáles son los aspectos del estrés, ¿no? Y cómo
puede afectarnos de manera psicológica, cognitiva, conductual, emocional y sobre todo también la parte física. En el tema de hoy es justamente estrés, salud y calidad de vida. Vamos a conocer incluso qué tanto repercute el estrés en cada uno de ustedes, porque les he traído en realidad 3 tipos de test para poder conocer un poco más acerca de nuestro propio estrés. En el tema 3 vamos a hablar acerca de distrés y eustrés laboral, que también está enfocado en que el estrés no necesariamente siempre es malo. Hay una parte positiva del estrés y la vamos a conocer justamente en la clase del viernes. Como tema 4 tenemos al manejo del estrés en los equipos de trabajo, porque nosotros también a la hora que estamos afrontando el día a día de la parte laboral, tenemos conexión con otras personas. Tenemos equipo de trabajo con los cuales estamos en el día a día elaborando, tenemos que coordinar, tenemos que conversar, comunicarnos, y la idea es que también puedan justamente compartirles a esas personas las herramientas más importantes para poder trabajar en un equipo que tenga mejor calidad, mejor desempeño, porque siempre el estrés también está muy enfocado a la parte de desempeño y de resultados. Que todos queremos resultados, ¿no? La idea de manejar el estrés es que no nos afecte o no nos interrumpa nuestros resultados laborales y que al contrario, una mejor gestión ayuda a que el desempeño también se eleve y pueda, por supuesto, mejorar. En el tema 5 es full la parte de prácticas y herramientas, entre ellas mindfulness, el tema del scan corporal, la parte cognitiva también de cómo puedo manejar a través de mis pensamientos el impacto del estrés. Y como plan último, en la última etapa, en la última clase, la idea es que ustedes se puedan ir con un plan personal de gestión del estrés. Porque el estrés para cada uno de nosotros es diferente. No todos tenemos las mismas vivencias, no tenemos las mismas experiencias, no tenemos los mismos recursos o elementos que nos acompañan para poder afrontar alguna situación. Cada uno tiene un enfoque distinto. Por eso es que la idea es que podamos hacer este plan personal y, sobre todo, lo más importante es poder ejecutarlo, es decir, llevarlo a la acción. Si yo, por ejemplo, dentro de mis técnicas que he decidido tomar en cuenta para manejar el estrés es hacer ejercicio, vas a salir con un plan en la cual vas a ponerle fecha, vas a ponerle ahí una rutina de lo que vas a desarrollar. O si, por ejemplo, veo, observo que de repente estoy teniendo muchos pensamientos de repente negativos, estoy de repente con mucho malestar, ¿no? Emocional, ¿qué acciones voy a realizar para poder mejorar ese aspecto? Entonces, prácticamente las 3 primeras clases están enfocadas en sacar la lupa y observarnos bien cómo estamos justamente en el tema del estrés. Y ya a partir de la clase 4 a las 6 ya viene a ser toda la parte de ejecución, de herramientas, de un plan ejecutivo para ti y sobre todo para que puedas llevarlo a tu equipo de trabajo. Hasta acá entonces, estimados, creo que tenemos un curso bien robusto con respecto a todo lo que podemos desarrollar y manejar con la gestión del estrés, porque justamente la idea es poder saber cómo gestionarlo. El estrés no se puede eliminar al 100%, salvo que no existe algún factor que te estrese, ¿no? Que usualmente todos tenemos estrés a un nivel mínimo, ¿no? Entonces, la idea es poder saber cómo gestionarlo, cómo nivelarlo y sobre todo cómo interpretarlo de una forma distinta para que sea algo positivo y no se convierta en algo negativo que nos bloquee en nuestras acciones diarias. Bien, entonces, el tema de hoy, los objetivos es comprender qué es el estrés. Vamos a entrar un poquito más a profundidad las causas y el efecto, sobre todo en la salud. Vamos a analizar cuál es la relación entre el estrés y la calidad de vida, por qué importa tanto poder gestionarlo para que no impacte de forma negativa en otros aspectos de mi vida. También evaluar el impacto del estrés en nuestro organismo y sobre todo bienestar en general. ¿Se acuerdan que la clase pasada, antes de terminar, les traje un caso práctico? Porque la idea es poder distinguir qué tipo de estrés afecta. Primero, cuál es el tipo de estrés que me está afectando a mí como persona individual. Y también poder observar dentro de mi equipo de trabajo qué tipo de estrés está pasando cada persona. Y no sé si se acuerdan, pero les traje justamente
el ejemplo de Rogelio. Rogelio es un líder de un equipo de ventas y él ha observado que su equipo, de lo productivo que estaba, ha disminuido esa producción o esa productividad. Ya no están tan productivos como antes. Y él se pregunta y dice, bueno, quiero saber qué está pasando, quiero saber cómo está mi equipo, quiero saber qué situación están, por qué de repente han reducido su productividad, qué es lo que les puede estar afectando o qué es lo que pueden estar pensando. ¿Para qué? Para poder entender, comprender y gestionar el estrés en un equipo de trabajo. Entonces, vamos a conocer un poco más al equipo de Rogelio y vamos a conocer a Miriam. Yo acá he puesto unas características de lo que Miriam le ha dicho a Rogelio, de lo que siente o cómo se siente. Y abajo, en la parte de abajo, van a observar que hay diferentes tipos de estrés, ¿no? De percepción del estrés. Hay estrés físico, que está más relacionado a toda la parte corporal, cuando ya comenzamos a tener algunos síntomas del estrés, ¿no? Como dolor de espalda, dolores de cabeza, de repente palpitaciones, que también a veces salen en el ojo, ¿no? En diferentes lados de nuestro cuerpo, ¿no? O algún dolor incluso en el pecho, o algún malestar físico, como por ejemplo, acá quiero aprovechar el chat para ver si algunos de ustedes de repente considera otro tipo de malestar físico. ¿Qué tipos de malestar físico pueden tener las personas cuando tienen este tipo de estrés? Yo ya mencioné algunos, quisiera de repente si alguien por ahí puede decir justamente algún otro ejemplo más como para poder compartir, porque la idea es que podamos compartir las experiencias con nuestros compañeros que también están acá conectados. Ahí Katy nos comparte el dolor de columna, ¿sí? Que puede ser también, el dolor de columna puede ser un efecto o una consecuencia del estrés. Y también en algunos aspectos, el tema de relajación o el tema de poder buscar nuevas alternativas y herramientas para gestionar el estrés, ayuda a que el tema del dolor se reduzca satisfactoriamente, ¿no? Se reduzca, en algunos casos se reduzca considerablemente, ¿no? Pero hay mucha relación entre el estrés y la percepción del dolor. Y eso también es, incluso ha sido uno de los temas de mi tesis. Cuando yo terminé justamente la psicología clínica, estudié muy a profundidad el tema del estrés y cómo conllevaba a tener manifestaciones físicas en nosotros y cómo también estaba muy relacionado a enfermedades y a temas de percepción. Ahí, por ejemplo, Samantha me comenta excesivo cansancio, puede haber también por ahí caída de cabello. ¿Y por qué? ¿Por qué se dará esta manifestación física a través del estrés? Que puede estar muy correlacionado con otros tipos de enfermedades, ¿no? Endocrinólogos, temas estomacales que también se vivencian producto del efecto del estrés. Porque el estrés tiene todo un factor químico en nuestro organismo. Y eso hace de que impacte en otros órganos de nuestro cuerpo. Justamente como dice Carolina, baja nuestro sistema inmunitario, hay descontrol hormonal, ¿no? Hay una química ahí que hace de que justamente nuestro cuerpo funcione distinto y no esté preparado para poder justamente hacer ese proceso de homeostasis, ¿no? De equilibrio, de cómo se regula el cuerpo. Ahí Katy nos comparte lo del cortisol y justamente ahora vamos a hablar un poquito más de la activación hormonal del estrés en el cuerpo. Entonces, aparte del estrés físico, está también el estrés social, que a veces no lo consideramos como estrés porque también puede estar muy arraigado o muy relacionado con la parte de la depresión, la tristeza, sensaciones de repente de insatisfacción, una persona puede estar cabizbaja, con el ánimo muy deteriorado, ¿no? Y hace que se aísle, que en vez de juntarse con más personas, tienden a aislarse, a trabajar de forma individual, a no querer relacionarse, a de repente no asistir a reuniones sociales, a no integrarse. Y eso también puede ser parte de los efectos del estrés. También estamos hablando, y creo que repetí estrés físico por ahí, pero no importa. También está el estrés mental, que ya está hablando más del cansancio cognitivo. Y el cansancio cognitivo también pesa mucho en cómo una persona se percibe en temas de salud. Puedes tener el cuerpo sumamente activo, pero si la mente está cansada,
¿no? No vamos a poder tener una buena productividad o no vamos a poder rendir de una forma efectiva como quisiéramos, ¿no? A veces no se considera. Hay muchas personas que solamente se dan cuenta que tienen estrés cuando tienen una manifestación física, pero no se dan cuenta que también hay una parte mental o cognitiva que afecta. Por ejemplo, cuando una persona de repente ya no tiene la misma memoria de antes, puede ser también por un producto de estrés. De repente la persona se olvida las cosas constantemente, o esa persona también no retiene alguna información, o está con la mente en otro lado, o incluso se pone la mente en blanco también, ¿no? O no sabes qué hacer porque obviamente tu mente no está estructurada, ¿no? Ahora, aparte de eso, también está el estrés emocional, que eso está más relacionado a cómo se activan las emociones productos del estrés, cómo te sientes, cómo te sientes con respecto a esta situación que estás pasando, ¿no? Entonces, el estrés tiene varios componentes, como les he comentado, la parte física, social, mental y emocional. Bien, entonces, vamos a conocer el caso de Miriam. Y Miriam, ¿qué le confesó a Rogelio? Le confesó que lleva días con dolor de cabeza. Sabe que no ha llegado a sus objetivos y la tiene muy preocupada. Ella es madre soltera y por nada del mundo se puede quedar sin trabajo. ¿Qué tipo de estrés puede tener Miriam? ¿Estrés físico, estrés social, estrés mental o estrés emocional? Ahí lo voy viendo en el chat lo que ustedes me van colocando. Vamos a ir conociendo muy bien, me están colocando por ahí físico. Vamos a conocer ahora a otro personaje del equipo de Rogelio. Tenemos también a Edgar. Edgar se ha aislado de sus compañeros de trabajo, ¿no? Piensa que de esta manera se enfocará en sus metas y tendrá mejores resultados si trabaja de forma individual. ¿Qué tipo de estrés tendrá Edgar? ¿Estrés físico, social, mental o estrés emocional? Solamente con lo que él nos está diciendo, y también lo podemos observar en la conducta también. Si vemos una persona que de repente era una persona muy activa socialmente y de pronto comienza a aislarse o prefiere trabajar de forma individual también mucho tiempo, porque también puede haber etapas, pero si observamos de que es un cambio muy brusco en esa persona, puede estar afectado por ese estrés social. Vamos ahora a conocer, muy bien me están colocando ahí justamente que es un estrés más social. En el caso, por ejemplo, de Mauricio, perdón, Mauricio dijo que lleva varios días con palpitaciones intensas y debido a ello ahora se retira temprano del trabajo, ¿no? Tiene una manifestación más corporal. Por lo tanto, ¿qué tipo de estrés puede ser? Físico, muy bien, están comentando ahí. Gracias, Andrea, Diana. Sí, efectivamente es un estrés físico. Ahora, tengo una pregunta que por ahí de repente pueden estar pensando. ¿Solamente una persona puede tener un solo tipo de estrés? ¿O puede que tenga una combinación entre estrés físico, mental, emocional, ¿no? Puede haber, muy bien, Lorena, muy bien, Andrea, muy bien, gracias por los comentarios. Sí, efectivamente, puedes haber una situación que te genere no solamente estrés mental, sino también estrés emocional o un estrés físico. No es que tengas que tener un solo tipo de estrés, ¿no? Hay casos variados y hay que también ver realmente qué tipo de estrés me está ahorita manifestándose en mí, ¿no? Entonces, hemos quedado entonces que Mauricio es estrés físico y vamos a conocer ahora a Sara. Sara es la encargada de repartir la publicidad a todo el equipo. Pero en las últimas semanas se le ha perdido las llaves del almacén. Y eso ocasiona que pierda tiempo y haya retrasos por conseguir un cerrajero que le pueda abrir la puerta para poder justamente sacar la publicidad del almacén. ¿Qué tipo de estrés puede tener Sara? Muy bien, me comentan que es mental. Uh-huh. Puede ser también que hay una combinación con emocional, pero por lo que ella nos comenta o por lo que hemos observado por Sara, puede estar más relacionado a la parte de mental, ¿no? Porque no hemos visto si un cansancio mental, ¿no? Que la puede tener distraída,
que la puede hacer perder un poco el foco en la tarea, ¿no? Y que hace que esta persona descuide de repente algunas cosas, ¿no? Está enamorada, me dice Diana. Puede ser, ¿no? Y está en otro lado. Bien. Ahora vamos a enfocarnos en la siguiente persona, que en este caso es Irma, que siempre brinda apoyo, moral a sus compañeros, pero miren, observen cómo cambia. Ella siempre ha sido la que apoya, de repente la que estimula o la que puede motivar a sus compañeros, pero ahora se nota afligida, ¿no? Como, y al preguntarle qué le pasa, comenta que está triste y eso le genera mucho menos energía. Ahí, por ejemplo, qué tipo de estrés totalmente emocional, ¿no? Incluso ya lo manifiesta, ya lo dice, ¿no? Habla de una emoción que le está generando que la batería, es decir, la energía baje rotundamente, ¿no? Ya no tenga un desempeño como antes. Entonces, los factores que están involucrados entre estrés y el desempeño de las personas tienen justamente estos tipos de estrés que nos abordan en ese momento y que hacen de que nuestro desempeño baje rotundamente. ¿No? Ahora, es cierto que como seres humanos siempre sentimos emociones, siempre tenemos estas sensaciones de regular nuestro cuerpo, ¿no? Ante alguna situación, de acuerdo a cómo lo percibimos, pero es muy importante también de que podamos tener esta sensación por un momento corto. Puede ser de que puedas tener de repente un estrés emocional por un momento, por una pérdida de repente, una pérdida de alguna persona o no, o de repente una pérdida económica o algo que hace que te estreses y que a la vez tengas tristeza o alguna sensación emocional, lo cual es totalmente normal, porque es parte, digamos, de como ser humanos de nuestras vivencias. Acá la clave para poder gestionar mejor el estrés es aplicar herramientas que ayuden a que podamos salir de esa sensación y que podamos tener recursos para poder afrontar esa situación. Y pueden ser recursos emocionales, pueden ser recursos de relajación, pueden ser recursos cognitivos, ¿no? Y también recursos físicos. Entonces, es muy importante ver qué tipo de estrés tengo para también saber cuáles serían las herramientas que voy a utilizar para poder mejorar justamente o gestionar mucho mejor el estrés que estoy sintiendo. Por eso es que ahora en el caso de ustedes que tienen su cuaderno a la mano donde apuntar, analicen y vean qué tipo de estrés pueden estar pasando ahorita para que a la hora que veamos las herramientas puedan ver ustedes a qué herramientas van a apuntar, ¿no? Qué herramientas van a comenzar a hacer para que les ayude a poder mejorar y gestionar de una forma mucho más efectiva el estrés. Y bueno, acá sería justamente el resultado, estrés físico, social, físico para Sara mental y para Irma es emocional. Entonces, es muy importante, súper clave, primero preguntar a tu equipo qué es lo que está pasando, cómo se sienten, qué sucede, por qué ha pasado esta situación, para poder nosotros como líderes o como parte del equipo poder entender mucho mejor la situación de las personas y a la hora que veamos el tema de gestionar el estrés en equipo, podamos ayudar y aportar a esa persona a que sobrepase ese momento o esa situación. Con técnicas, por supuesto, de manejo de estrés. Ahora vamos a girar esta rueda. Quiero ver cómo lo copio, porque lo puedo copiar acá. No sé si se puede ver. Voy a pegarles a ustedes también el link, no me deja, para que ustedes también lo tengan, pero yo voy a proyectar en mi pantalla unas preguntas y a los que gusten van a poder ayudarme a responder estas preguntas. Voy a compartir mi pantalla, me avisan si se ve, porque voy a pasar justamente esta rueda. Y quiero escucharlos un poquito de lo que hemos podido estar viendo en estas clases o lo que ustedes también piensan según su experiencia. No tiene que ser necesariamente el tema de la teoría que estamos viendo. Porque por ese lado, no se preocupen. Voy a hacer la rueda y voy a girarla. A ver qué pregunta nos sale. Ok.
¿Se acuerdan que en la clase pasada hemos hablado acerca de las fases del estrés? Ahora también vamos a hacer un repaso de las fases del estrés, ¿no? Y ahí la parte de las fases, hay una parte en la cual es un estrés súper excesivo, es decir, que tiene mucha duración de tiempo en que estás en una situación de estrés, y a la vez el desempeño, tus recursos para poder afrontarlo están sumamente bajos. ¿Qué pasa cuando hay un estrés excesivo? Pueden ponerme en el chat. ¿Qué puede pasar? ¿Qué pasa con nuestro organismo? ¿Qué pasa con nuestro desempeño? ¿Qué pasa con nuestra salud? A ver, cuéntenme por favor en el chat para conversar un poquito más acerca del tema. Acá está. Muy bien, acá se me están colocando. Es un estrés, por supuesto, Stephanie, es un estrés crónico. ¿Por qué? Porque ya está con un tiempo mucho más expuesto y también, por otro lado, nuestro desempeño de los recursos que teníamos para afrontarlo bajaron. Bajan las defensas, corporalmente también se ve afectado, y ya llegamos a un momento de, no sé si han escuchado el síndrome de burnout, que también vamos a trabajarlo en la siguiente clase, que prácticamente cuando estamos en un estrés excesivo llegamos a un estado crónico, un estado de parálisis probablemente, o un estado en el cual ya no tenemos más recursos para poder afrontar esa situación y lamentablemente comienzan a tener otras manifestaciones mucho más crónicas o mucho más impactantes para tu organismo, ¿no? Te bajan las defensas, pueden aparecer enfermedades, hay temas de insomnio, puedes tener alguna dolencia física extremadamente fuerte, ¿no? Que ya no es tan aguantable, sino que ya te perjudica en otros aspectos, ¿no? Hay personas que incluso les da mucho dolor de espalda que tienen que ir a llevar terapia incluso, ¿no? Por eso, entonces a veces también es un tema de estrés. Temas me ponen acá, disminuye el desempeño, muy bien, pérdida de la energía física totalmente, ¿no? Ya estamos muy, muy cansados. Y acá Katy habla de algo muy interesante, que es que también nos cambia mucho. Probablemente, cuando estamos en un estrés excesivo, de muy alta demanda, y no tenemos los recursos, hay un impacto también emocional y conductual. Porque estamos más irritables. A veces el estrés es la prima hermana de la ansiedad, ¿no? La ansiedad viene y te acompaña en este espacio y comienzan a justamente tener manifestaciones no muy positivas, ¿no? En temas de cortisol también, el estrés físico y el tema emocional, ¿no? La parte química del estrés también se activa, y ahora si ustedes tienen un poco más de tiempo y quieren profundizar acerca del tema del cortisol, también pueden conocer y ver el impacto de cómo es que se activa y cómo repercute en nuestro cuerpo. Bien, cuando hay mucho estrés se manifiesta en la salud física y mental. Nos puede dar hasta parálisis facial. Es cierto lo que comentas, Claudia. Yo he tenido casos de pacientes que dentro del tema del estrés perdieron el movimiento del rostro, ¿no? O también el famoso tortícolis. No sé si han escuchado que a veces el cuello como que se pone rígido y no puedes tener la movilidad de siempre, ¿no? Eso también es un tema que se sale o, digamos, se da por un tema de estrés. Está también el insomnio. Como vemos, ahí me hablan justamente del tema del dormir, ¿no? Como vemos, hay muchos temas en temas de estrés, incluso ahí me comentan, Diana, lo de la piel, y sí, efectivamente tiene muchas repercusiones en nuestro organismo. Vamos a ir con otra pregunta para ir justamente haciendo un check de todo lo que hemos estado trabajando tanto en la clase pasada y lo que vamos a continuar a reforzar en estas clases. No hemos entrado todavía en la parte de estrategias, pero de su propia experiencia, ¿cuáles serían las estrategias para controlar el estrés? Por ejemplo, yo les he contado mucho acerca del mindfulness y he tenido la oportunidad de especializarme en poder dar sesiones de mindfulness también, y vamos a tener una sesión de mindfulness ahora en la clase 5, me parece, pero es una de las herramientas, ¿no? Entonces, ¿cuáles les ha funcionado? ¿Cuáles podrían ser estrategias para poder controlar?
Ahí Fernando comparte salir a caminar, por ejemplo, ¿no? Hay diferentes formas de poder ir viendo cómo funciona. A veces hay una estrategia que es la que funciona para ti, pero de repente para otra persona no tanto, ¿no? Entonces hay que comenzar a identificar cuál realmente es la que nos genera esa vitamina o esa carga de energía que queremos conseguir para poder controlar el estrés. Voy a ponerles algunos ejemplos que ustedes también me están comentando. La parte que vamos a hablar de herramientas es todavía viene en otras clases, que ahí vamos a conocer por lo menos unas 5 herramientas que puedan ustedes saber cómo aplicarlas. No solamente van a saber la teoría, sino lo vamos a aplicar. Así que vamos a ir viendo. Respiración profunda, está por ejemplo también el body scan, que también es una buena herramienta. Hacer ejercicio también, para algunos funciona. A otros de repente les estresa más. Ahí me incluyo, porque no soy mucho de hacer ejercicio. Y depende mucho de cuál es el que más te hace sentir mejor, el que más tienes las posibilidades de hacer, ¿no? Ejercicios de meditación, que están muy relacionados al mindfulness, pausas activas dentro de las labores de trabajo también. Vacaciones, Diana, sería súper que podamos siempre tomar vacaciones, sí es muy importante, pero también depende de otros factores más, ¿no? Si te dan tiempo, si tienes vacaciones para el trabajo, si tienes la parte económica que también te ayuda a poder hacer las vacaciones con total tranquilidad, ¿no? Terapias alternativas, Samantha, muy buena forma también de poder ver el estrés, ¿no? Por ejemplo, temas de acupuntura, temas de flores de Bach, la parte también de el nombre de homeopatía, que también ayuda y tienen elementos que te ayudan a poder combatir justamente el estrés. Recuerden que el estrés siempre es el desequilibrio, porque es una etapa de proceso de adaptación. Entonces tenemos que buscar siempre ese equilibrio para que ayude a poder manejar mejor la parte del estrés, ¿no? La técnica de los 5 sentidos, meditar, masajes, salir a caminar, eso también me gusta, salir a caminar, el yoga, hacer deporte, ejercicio con alguien, si puedes, ¿no? Si puedes hacer con otra persona, mejor aún. Salir de la zona de confort, ¿no? Por ver también, eso de salir de la zona de confort es muy importante porque también te ayuda a que no todo lo que las estrategias sean necesariamente físicas, sino que también tienes que tener estrategias cognitivas. Y salir de la zona de confort también es como que hacer las cosas distintas, hacerlas diferentes, trabajar mucho la parte cognitiva y la motivación para poder contrarrestar el estrés. Y bueno, tener un hobby, hacer algo diferente también. A veces estamos un poco esclavos del trabajo, ¿no? La famosa frase de workaholic, porque estamos tan enfocados y tan en automático que no hacemos esa pausa también. Incluso, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado también en algunos momentos, que te sientes mal de descansar. Que quieres descansar, pero que a la vez dices, pero tengo muchas cosas que hacer, pero no quiero descansar porque siento que pierdo tiempo, ¿no? A veces llegamos a tener ese estado automático que no nos damos cuenta que somos como el celular. El celular, por ejemplo, que tenemos que cargarlo para que funcione. Igual es nosotros. Nuestra forma de cargar energía es el descanso. Aunque parezca paradójico o no haya coherencia, pero realmente la forma de poder descansar, perdón, tomar mucho más energía es justamente descansando. Y acá me dice Susana, hablar con alguien también, contarle a alguien, expresar a alguien mi sentir, esa es la parte totalmente cognitiva y social, por supuesto. Desconectarse. Y muy bien, estimados. Creo que hemos dado acá mucha información que nos va a ayudar a beneficiarnos con estrategias para controlar el estrés. En la siguiente clase que vamos a tener, vamos a hablar específicamente de las estrategias. Vamos a ver qué más nos dice la rueda. ¿No quiere girar? Se cansó, se estresó la rueda. Ahí está. Entonces, bueno, ¿qué viene a ser el estrés? Siempre hablamos del estrés, lo definimos en la primera clase. El estrés es prácticamente la percepción que yo tengo de alguna situación, de algún factor estresante que me está generando a mí una percepción de que yo no cuento con los recursos, o sea, recursos cognitivos, recursos físicos, recursos económicos, recursos de tiempo o cualquier otro tipo de recurso
para poder afrontar esa situación. Es decir, la situación es más grande o la percibo más grande de lo que yo realmente puedo afrontar. Y mis recursos los percibo más chiquitos, más pequeños, o digamos, o que no son muy útiles para poder afrontar la situación. Entonces, el estrés, esa percepción que tenemos, que asimilamos de la situación estresante, nos genera un impacto cognitivo, toda la parte neuronal que se activa de forma inmediata, de forma automática, y también tiene una repercusión física, justamente por esa respuesta neuronal, y también tiene mucha parte cognitiva, parte emocional, que también hace que el estrés nos afecte de una forma integral. Ahora, como les estaba comentando, hay dos tipos de estrés. Un estrés negativo, que viene a ser un estrés crónico, un estrés en la fase ya de burnout o en la fase ya no tan moderada. Y también hay un estrés positivo. Y ese estrés positivo nos ayuda justamente, como decían por ahí, a salir de la zona de confort, nos ayuda a poder desafiarnos, nos ayuda a buscar otros recursos, nos ayuda a poder conseguir nuestras metas. Entonces, no hay de todo el negativo el estrés, el tema es saber cómo poder controlarlo, cómo poder gestionarlo para no llegar a ese estrés negativo, detectar justamente las manifestaciones negativas que puedo tener del estrés y por otro lado, aprovechar ese estrés para poder lograr nuestros objetivos, porque está muy alineado al tema de desempeño. Entonces, ya para la última pregunta, ojalá que me salga otra que no sea la misma. Vamos a ver. Las sintomatologías creo que ya lo hicimos, físicas, si no me equivoco. Y vamos a ver si acá nos sale esa, acá ya está. Es la siguiente pregunta. Esa también, creo que hicimos todas. A ver, vamos a ver, creo que la roja es la que no nos sale. A ver, voy a leer la roja. ¿Por qué es importante controlar los niveles de estrés? Creo que también lo hicimos. Y estamos, creo que ya estamos con casi todas las preguntas, si es que no me equivoco. Bien, vamos a continuar entonces, justamente con la clase de ahora. Ya hicimos la ruleta del estrés. Ahora vamos a seguir viendo muchos más conceptos porque ahora tenemos una parte más química que conocer acerca del estrés. Bien, entonces, vamos a centrarnos ahora en las fases del estrés. Como les comenté, el estrés está muy arraigado a la parte de rendimiento. ¿Por qué? Porque una persona evalúa realmente cuáles son tus recursos, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus oportunidades que tienes para poder afrontar esa situación estresante o persona estresante, porque también hay algunas personas que nos puedan generar estrés. Entonces, hay un rendimiento, cuando el rendimiento tiene, digamos, tres etapas, ¿no? Un rendimiento bajo, un rendimiento normal, equilibrado, que logra sus resultados y que estás, digamos, de una forma óptima, y un rendimiento también alto, referido a justamente todo lo que, digamos, la potencia que tú le puedes dar a tus recursos, a tu cuerpo, a tu organismo, para poder afrontar justamente el estrés. Entonces, en la fase de alarma, estamos recién en una parte, digamos, normal de percepción del estrés. Es una reacción en la cual el organismo recién está percibiendo qué tan potente o qué tan fuerte es esa situación de estrés y comienza a generar justamente esa movilización de tu estatus Q, ¿no? Que estabas todo de forma normal y de pronto aparece una situación y tú comienzas a evaluar qué tanto le puedes tú resolver. La fase de alarma es usualmente de inmediata y sobre todo que activa toda la parte neuronal de forma también inmediata. Está la fase de resistencia, que ahí es cuando ya de la fase de alarma que tú has recibido justamente el estrés, comienzas tú, digamos, a trabajar tus recursos para poder afrontarlo, por lo tanto tu rendimiento sube
para poder afrontar justamente esa situación. Y hay un espacio que es el más prolongado, que es el de resistencia. Esa parte de resistencia es justamente el momento en el cual tú estás ejecutando los recursos para poder afrontar el estrés. Y también está la parte de agotamiento. Y esta parte de agotamiento es muy importante poder reconocer en la etapa en la que estás, porque acá el rendimiento ya bajó, el rendimiento ya no es el mismo de antes, y si tú estás en un espacio, en una situación, perdón, de estrés, de agotamiento y está muy prolongado, ahí se genera justamente todas las manifestaciones que hemos hablado que no son para nada saludables para nuestro organismo. En la parte, por ejemplo, acá les he traído un ejemplo un poco más gráfico, que es muy parecida al anterior, ¿no? Pero acá habla un poco más de cómo es en la fase de alarma, que de repente estás con poco estrés y de pronto aparece la situación, hay un estrés positivo en la cual te lleva a tomar acción, incrementa tu rendimiento para poder afrontarlo. Hay un límite también de rendimiento en la cual comienza el cansancio, la fatiga, viene la parte de agotamiento, cuando ya hay un estrés muy prolongado y tu rendimiento comienza a bajar. ¿Qué es lo que pasa con el estrés cuando ya está en la parte de un nivel muy alto de la situación de estrés? Sin embargo, el rendimiento ya bajó. Y ahí comienza a generar, como ya no tienes los mismos recursos ni la misma energía, comienza a aparecer justamente la ansiedad, el pánico, la ira, ¿no? Y el famoso burnout, que vamos a profundizarlo en la siguiente sesión. Entonces, como les comenté, les he traído un test de estrés, que es para que ustedes también lo desarrollen. Este test de estrés, no les estoy enfocando, perdón, no les estoy, no les estaba compartiendo lo que les estaba hablando, perdón. Bueno, acá estaba. La parte de rendimiento, como les comenté, la fase de alarma, resistencia y agotamiento. Y acá están las fases del estrés, un poco más gráfico, entendiendo de que la parte de alerta es cuando tienes poco estrés o no percibes la situación estresante. Luego, cuando ya comienzas a percibir, tomas acción hasta llegar a la fatiga. Y luego empieza la parte de agotamiento, con mucho estrés, pero todavía sigues rindiendo, solamente que va bajando el nivel y llegas ya a la parte de un nivel de estrés mucho más elevado, con bajo rendimiento, que ahí justamente viene la parte de la ansiedad y algunas manifestaciones que no te ayudan mucho a poder sobrellevar. Y como les comenté, voy a pasarles justamente un test para que ustedes lo puedan desarrollar. Este test que les voy a pasar ahorita, lo pueden desarrollar si quieren ahora o si no más tarde, porque es un test que es de, digamos, de internet, que te ayuda a poder saber, a ver, cómo está tu nivel de estrés, pero no tiene una evidencia científica o una evidencia estudiada. Pero, aparte de eso, les he traído otro test también para que lo podamos hacer en conjunto, y ese sí tiene una evidencia científica. Tiene ya una validación del constructo estudiado y tiene, digamos, una forma mucho más contundente de clasificar el estrés y lo vamos a desarrollar ahora en conjunto. El que les he mandado por WhatsApp, perdón, por el chat, es para que ustedes lo puedan hacer en otro momento, no hay problema, pero quiero que nos centremos en este test de estrés, que es el siguiente. Este es que también aparece acá. Quisiera que también que lo lean ahorita para que puedan ver más o menos cómo están sus resultados de ese estrés laboral. Este test de estrés tampoco no tiene evidencia científica, es como un cuestionario. Y ya el siguiente, que va a ser este test de número 3, ese lo vamos a hacer en conjunto. Les voy a dar unos 5 minutos para que puedan leer este test 2 de estrés y puedan más o menos calcular cómo está su estrés ahorita en la parte laboral. ¿De acuerdo? Mientras voy respondiéndoles algunas preguntas, les pido, no sé si se ve, pero ustedes también tienen su material, para que ustedes puedan desarrollar ese test 2. Léanlo, unos 5 minutos nomás, porque es cortito, y nos vamos a enfocar en el otro test, que es mucho más potente, ¿no? Que es el test que sí tiene evidencia científica, por supuesto, ¿no? A ver, voy a ver si es de acá.
Mira, que se ve ahí. Un poquito mejor. No me quiero mover mucho, ahí está. Lo pueden ver ustedes también en su material. Un par de minutos. Son las 6:46 para mí. Le voy a dar hasta las 6:50 para terminar este de acá, porque luego el siguiente sí es un poco más recargado. A ver, 5 minutos, por favor, y ahorita voy a ver al chat qué cosas me han puesto para poder ayudarlos también por ahí. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, usemos el chat. A ver, voy a ir leyéndoles para de repente apoyarlos de esa forma. Eh, ¿Qué es lo que nos menciona o qué oraciones toma en cuenta este test? Imposibilidad de conciliar el sueño, o tienes, no puedes dormir, ¿no? No nos deja dormir de repente. Dolores de cabeza, que son frecuentes, indigestiones o molestias del estómago, sensación de cansancio extremo o agotamiento. A veces estamos cansados y no sabemos por qué. También tendencias de comer, beber o fumar más de lo habitual, o comes de más, o también a veces incluso comes menos de lo normal. Justamente como ahí comentaban, hay también disminución del interés sexual, también por todo el tema a nivel hormonal, que también te afecta. Respiración entrecortada o sensación de ahogo, que eso ya es un tema un poco más crítico en la parte de estrés con la fase ya de agotamiento. Y también disminución del apetito, temblores musculares, por ejemplo, ¿no? Tics nerviosos, a veces te palpita el ojo y también es por el estrés, por ejemplo. Temblores musculares, ya lo comenté, perdón. Pinchazos o sensación de adormecimiento, dolores en las partes del cuerpo, ¿no? Está muy relacionado también el estrés, por ejemplo, con esa enfermedad que le decimos fibromialgia, ¿no? Que no tiene ninguna manifestación, digamos, de alguna enfermedad en sí, pero hay una dolencia corporal, ¿no? Sin saber necesariamente un motivo o un origen. También tentaciones fuertes de no levantarse por la mañana, ¿no? A veces pensamos que es flojera, pero también es un estrés. Y también tendencias a sudar, ¿no? O palpitaciones de repente, o sea, fuertes del corazón, ¿no? Que nos activan toda la parte de la regulación de la sangre y eso hace que estemos con ese tipo de estrés. Como ven, estimados, este test es un test, como les comenté, no es un test científico, pero sí es un test que nos ayuda a poder determinar un poquito la parte física, ¿verdad? Está más relacionado a las manifestaciones físicas que tenemos, por ahí me están comentando algunos qué nivel más o menos han encontrado que tienen. Yo les sugiero que a partir que tú identifiques un estrés medio, comiences a tomar acción. ¿Por qué? Porque si estás en un estrés medio, es muy probable que estés a puertas de entrar a un estrés más alto. Entonces, un estrés medio, no, lo puedo regular, lo puedo manejar para evitar que se convierta en algo crónico, en algo que después ya no lo pueda manejar.
o ya no lo pueda resolver pronto. Bien, entonces ahora vamos a pasar a otro test. Este sí que les voy a presentar es un test con evidencia científica, es un no es un test conocido, es un test que de la investigación de Machine Learning Inventory, ¿no? El famoso MBI, en sus siglas en inglés, y nos habla justamente relacionado a las tareas de trabajo. Es un test enfocado justamente en la parte laboral. Entonces, ¿cómo lo voy a resolver? Y acá sí les pido, por favor, que tomen nota de sus apuntes y de la valoración que ustedes le dan o la puntuación que ustedes les dan, porque vamos a calificarlo juntos. Vamos a trabajar justamente eso para poder determinar cómo está tu nivel y qué área de la parte laboral estaría afectada. Entonces, por ejemplo, acá observamos que tenemos 11 oraciones. Hay una continuación en en la siguiente página. Son 22 en total, 22 oraciones en total. Y ustedes tienen que colocar la puntuación desde 1 al 6. 1 significa que esto de acá te sucede pocas veces al año. 2 significa que te pasa una vez al mes o menos. 3 quiere decir que es pocas veces al mes. 4 es una vez a la semana. 5 significa varias veces a la semana. Y 6 quiere decir que eso te pasa todos los días o diariamente. Entonces los invito, por favor, a que tomemos este espacio para poder hacer este test, que sí tiene una investigación científica y que les voy a ayudar a poder ver justamente cómo clasificarlo o cómo sacar mi puntuación y para que ustedes sepan realmente cómo están afectados los aspectos laborales que pueden estar, que de repente no están conscientes de lo que está sucediendo, pero que les va a ayudar a poder conocer un poco más en qué estado están. Entonces, primero voy a proyectar esta primera parte para que ustedes lo puedan hacer. Les pido que tomen nota, por favor, de cada puntuación en cada una de las oraciones, porque luego van a tener que hacer la suma de algunas respuestas, para que sepan ustedes en qué nivel están. ¿Hasta acá alguna pregunta con respecto al test? Bien, entonces voy a darles también unos minutos para que puedan ustedes desarrollarlo. Si gustan, lo leo rápidamente, pero ustedes también lo pueden ir haciendo de forma individual. Entonces, en la primera parte, en la primera oración dice, me siento emocionalmente agotado por mi trabajo. 2. Me siento cansado al final de la jornada de trabajo. 3. Me siento fatigado cuando me levanto de la cama y tengo que ir a trabajar, es decir, al despertarse, ¿no? 4. Comprendo fácilmente cómo se sienten los compañeros de trabajo. Probablemente he observado que ellos también cómo se sienten ellos respecto al trabajo, ¿no? 5. Creo que trato a algunos compañeros de trabajo como si fueran objetos impersonales, es decir, como si no tuviera mucha relación conmigo. 6. Trabajar todo el día con mucha gente es un esfuerzo. 7. Trato muy eficazmente los problemas de los compañeros de trabajo. 8. Me siento quemado. Quemado se refiere al burnout, es decir, me siento ya muy agotado, excesivamente agotado por mi trabajo. 9. Creo que influyo positivamente con mi trabajo en la vida de los compañeros. 10. Me he vuelto más insensible con la gente desde que ejerzo mi trabajo. Es decir, ya soy un poco más duro de repente con las personas. 11. Me preocupa el hecho de que este trabajo me endurezca emocionalmente. Hasta ahí vayan desarrollando esa primera parte. Recuerden la puntuación. 1 quiere decir pocas veces al año. 2 quiere decir una vez al mes o menos. 3, pocas veces al mes. 4, una vez a la semana. 5, varias veces a la semana. Y 6, todos los días. Obviamente. Voy a regalarles un par de minutos para que lo desarrollen y luego voy a pasar a la siguiente parte, que es la continuación del test. Si tienen alguna pregunta, me avisan por favor en el chat. Y si ya terminaron con la primera parte, me levantan por favor la manito, hacen así con el dedito arriba, para saber que ya han terminado. Creo que por ahí hay varios que ya lo han hecho. De repente lo han hecho antes, porque hemos mandado el material con anticipación. Bien, vamos a un par de minutos nada más para que continuar.
Igual ustedes tienen su material de clase, que también ahí pueden guiarse para poder desarrollar. Tomen nota, por favor, de su puntuación. Bien, parece que la mayoría ya está avanzando. Voy a pasar a la siguiente, que es la continuación. Voy a leer las oraciones. La 12 es me siento muy activo. 13, me siento frustrado en mi trabajo. 14, creo que estoy trabajando demasiado. 15, realmente no me preocupa lo que les ocurra a mis compañeros de trabajo. 16, trabajar directamente con personas me produce estrés. 17, puedo crear fácilmente una atmósfera relajada con mis compañeros de trabajo. 18, me siento estimulado después de trabajar. 19, he conseguido muchas cosas útiles en mi trabajo. 20, me siento acabado. 21, en mi trabajo los problemas emocionales, perdón, en mi trabajo trato los problemas emocionales con mucha calma. Y 22, siento que los compañeros de trabajo me culpan por alguno de sus problemas. Por favor, puntúen. Recuerden que tienen que hacer este test enfocado en hoy, es decir, en cómo se sienten hoy, no en cómo se sentirán mañana o cómo se sintieron antes, sino enfocado en hoy. Un par de minutos para que lo puedan resolver. Ahí, Jessica, tienen el material también por WhatsApp que les han compartido y también tienen el test ahorita en la pantalla, donde ustedes pueden ir marcando cada oración con la puntuación que ahorita, el día de hoy, ustedes sienten. Estoy proyectando, ¿verdad? ¿O no se ve lo que estoy? El test, ya. Gracias, gracias. Por favor, me hacen la señal con el dedo arriba para saber si ya terminaron. Mayuri ya terminó.
Muy bien, Samantha también. Vamos. Un par de minutitos más porque tenemos todavía larga sesión. Ahí de repente que tenga el link para el grupo del WhatsApp para que lo manden de repente a los que no están en el grupo. Si alguien me ayuda con eso, sería ideal. ¿Estamos, estimados? Me comentan por favor si terminaron o pongan un sí en el chat para saber que ya la mayoría ha acabado. Ahí justo el equipo de ITEC muy amablemente nos ha mandado el chat de WhatsApp para que por favor se incluyan, ya que ahí mandamos todos los materiales de clase y sobre todo que ahí van a poder ver eh, estos tests. Este test, por ejemplo, no está en un link, sino está en formato imagen, porque como les comenté, es un test o de evidencia científica y no es que esté en internet de forma abierta. Es un test más cuidado, así que es por ello que está de esta forma, ¿no? No hay una forma virtual, digamos, para poder realizar. O al menos yo no tengo ese link, ¿no? Pues tengo en físico. Bien, ahí Katy me pone que sí, Juan me dice que también ya estamos. Vamos a entonces a ver cómo se puede puntuar este test. La idea de poder hacer este test en conjunto es primero identificar realmente cómo estamos. Ahí les he mandado también los otros tests que también les puedo ayudar. Y la idea es que sepamos cómo estamos para poder aprovechar al máximo las demás sesiones de clase con las herramientas, con las estrategias para poder sobrellevar justamente las etapas del SPEX. Entonces, estimados, voy a comenzar a explicarles, acá les pido mucha su atención, porque esta parte es un poquito densa, pero ayuda a que podamos saber qué es lo que mide este test y cómo puedo yo llegar a hacer mi puntuación. Por ejemplo, este test tiene 3 subescalas, es decir, que mide diferentes elementos. Hay una subescala que es de agotamiento emocional. Quiere decir que es la vivencia o describe la vivencia de estar cansado, exhausto emocionalmente por las demandas del trabajo. Está como un factor ahí emocional. En este tipo de test, o esta parte, digamos, del test, involucra las preguntas 1, 2, la pregunta 3, la 6, la 8, la 13, la 14, la 16 y la 20. Entonces, lo que les pido es justamente sumar la puntuación de esas que ustedes le han dado en esas preguntas. Voy a mis resultados y busco cuánto he puesto yo en la pregunta 1, cuánto he puesto yo en la pregunta 2, cuánto he puesto en la pregunta 3 y así para saber cuál es la puntuación que tengo yo en esta escala, o en esta, perdón, subescala, que es justamente el agotamiento emocional. Si gustan, lo pueden poner en el chat el resultado y luego juntos vamos a ver justamente qué tan bueno es o en qué tanta oportunidad tenemos de poder mejorar justamente esta parte. Entonces, recuerden que son 9 preguntas, es la 1, la 2, la 3, la 6, la 8, la pregunta 13, la 14, la 16 y la 20. Si tienen alguna consulta, por favor pónganme en el chat para yo saber si realmente estoy dejándome entender con la resolución de este texto. ¿Cómo vamos? Si estoy yendo muy rápido, también me avisan, por favor.
Ahora, por un lado, también los felicito, porque el hecho de poder llevar este curso es más que un aprendizaje de algo conceptual, es un descubrir de nuestra propia forma en la cual estamos ahorita de situación para poder hacer mejoras en nosotros como profesionales y como personas sobre todo. Por ahí me dice Jessica que ya tienen 47, por ahí tiene Diana un 46, vamos viendo a ver qué tanto estamos con este tipo de resultados. Estamos primero en la parte de las preguntas que corresponden a la subescala de agotamiento emocional. Ahora vamos a pasar a la subescala de despersonalización. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tanto cada uno de nosotros reconocemos actitudes de lejanía o distanciamiento o frialdad con otras personas? Obviamente, no de forma intencional, sino que puede ser o puede responder a parte de la forma en cómo afrontamos el estrés. En la subescala de despersonalización vamos a considerar solo 5 preguntas, que es 5, la pregunta 5, la pregunta 10, la pregunta 11, la 15 y la última pregunta, la 22. Entonces, reviso cuál es la puntuación de cada una de esas preguntas y la sumo. Recuerden que en ese caso, esas 5 preguntas, la puntuación máxima es 30. Porque son solo 5 preguntas. Y recuerden que la puntuación máxima es 6, entonces 6 por 5 es 30. Bien, entonces voy a pasar a la última subescala, que está más relacionada a la parte de realización personal. Evalúa los sentimientos de autoeficacia y realización personal en el trabajo. ¿Qué tanto te sientes desarrollado en tu trabajo? Esta pregunta, perdón, en esta escala considera 8 preguntas. La 4, la 7, la 9, la 12, 17, 18, 19 y la pregunta 21. Les pido por favor que sumen la puntuación que han puesto en cada una de esas preguntas. Me ponen en el chat si les ha salido, si ya lo concluyeron, para poder pasar a hacer el análisis de los resultados. Me ponen por favor en el chat si están ok para poder continuar. Voy a darles un par de minutos para no interrumpirlos en su suma de resultados. Bien, un par de minutos más para que completemos la mayoría. Somos 46 personas, bueno, menos yo, 45. Así que hay que buscar que estemos por lo menos 20 personas ya listas.
Excelente. Entonces, si me permiten, si es que se puede, porque por ahí creo que algunos están realizándolo, no se preocupen porque igual vamos a, en la siguiente clase, vamos a volver, digamos, a tener un overview de este test nuevamente para los que de repente tienen alguna duda o quedaron de repente por concluir el test, tengan la oportunidad de traerlo ya hecho para poder hacer el análisis. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir a la interpretación. Y acá vamos a analizar cada uno de las subescalas. Por ejemplo, si en la subescala de agotamiento emocional has tenido un resultado menor a 18, en la escala de despersonalización has tenido un resultado menor a 5 puntos, y en la subescala de realización personal has tenido un puntaje mayor a 40, quiere decir que tienes un estrés bajo. En el caso de la escala de agotamiento emocional, has tenido un resultado aproximado entre 19 a 26 puntos, y en la subescala de despersonalización has tenido un puntaje entre 6 a 9, y en la subescala de realización personal has tenido un puntaje de 34 a 39, estamos hablando de un estrés a nivel medio. Mientras que si has tenido una subescala de agotamiento emocional menor a 27 y una subescala de personalización mayor a 10 puntos, y una subescala de realización personal menor a 33, quiere decir que tienes un estrés alto. A ver, por ejemplo, Marra está ahí 28, ¿en cuál estaría ubicado? Bajo, 11. Analicen ahí más o menos en cuál está. Por ejemplo, si tienen menor a 18 en la escala de agotamiento emocional, quiere decir que tienen en ese aspecto, tienen una interpretación baja del estrés. Por ejemplo, en DP, ¿no? Despersonalización, tienes 8, por ejemplo, ahí, y es mayor a entre 6 y 9, sería en que en esa escala tienes una interpretación media del estrés. Y un 27 en realización personal puede ser ahí que está un poco más alto. Bien, estimados. A ver cómo voy. Estoy yendo muy rápido. Me avisan si tienen alguna duda, alguna consulta. Por favor, aprovechemos el chat porque esta parte es muy importante para que podamos saber cuál de los aspectos estamos de repente con una interpretación del estrés muy alto. En los que está bajo quiere decir que está relativamente dentro de lo normal o dentro de lo más adaptable, ¿no? Sí, Rodrigo, efectivamente, hay algunos aspectos que puedes estar en un nivel más alto, otros aspectos que puede ser menor y otros de repente en una etapa media, ¿no? O intermedia. Entonces, según eso, tú ya vas a analizar, te vas a la parte de acá donde dice qué significa cada uno de estos, y te vas a identificar, ¿no? Realmente en cuál de estas estás. De repente estás bajo en la parte de agotamiento emocional, perdón, alto en el agotamiento emocional. De repente estás alto en la parte de despersonalización, o de repente si estás muy bajo en la subescala de realización personal, quiere decir que estás con un nivel de estrés, porque no te deja tener una buena percepción de autoeficacia en el trabajo. Yo voy a también copiar algunos de los resultados de ustedes para en la siguiente clase poner como ejemplo, sin los nombres, por supuesto. Solamente me voy a guiar de los resultados que ustedes me están colocando para ver cómo es que se interpretaría el test según los resultados de una persona, sin el nombre.
solamente con los resultados. Hasta acá, estimados, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Les pareció que este test refleja de alguna forma lo que ustedes sienten? Es un test científico, con base científica, ha sido con experimentación, validación de los constructos, con una correlación también muy cercana a la estimación del estrés. Y Rodrigo me dice que está claro, excelente. Entonces estamos bien. Ahí si tienen alguna duda, me quedo también atenta al chat para poder apoyarnos. Bien, entonces, ¿ahora qué hago con estos resultados? En realidad, vamos a guardarlos por ahora para en las siguientes clases comenzar a enfocarnos con las herramientas que puedo tener yo para mejorar justamente este afrontamiento al estrés. Vamos a pedido de ustedes, vamos a hablar un poquito acerca de la química del estrés, porque siempre hablamos que el estrés tiene una connotación fisiológica, neurológica, endocrina en nuestro cuerpo. Y queremos saber cómo es que se activa y realmente cuál es el impacto que puede tener en nuestro cuerpo. Lo primero que debemos de saber es que una de las personas que estudiaron toda la parte del estrés es Lazarus, es muy conocido, es un autor que habla acerca del estrés, ustedes también lo pueden buscar y poder conocer un poco más cómo ha sido toda su experimentación, sus estudios con respecto a la percepción del estrés. En este caso, partimos de una situación estresante. Como les comenté, hay factores estresantes que puede ser una situación en concreto, puede ser una persona y sobre todo hay una persona que lo percibe. Y a la hora que lo percibimos, evaluamos la situación. Si la consideramos una situación amenazante, es decir, que nos pueda generar que tenemos que buscar recursos, que tenemos que ver cómo afrontarlo, la valoración que podemos darle es de dos formas. Por un lado es, ok, lo afronto, me da la capacidad de enfrentarlo, y por otro lado siento que tengo la incapacidad para poder afrontarlo. Si tengo la incapacidad de poder enfrentarlo, puedo generar una reacción de estrés patológico, es decir, un estrés no adaptable, un estrés que me puede repercutir en mi organismo. Por otro lado, si tengo la situación amenazante y siento que tengo la capacidad de enfrentarlo, voy a tener una reacción adaptativa al estrés. Voy a poder afrontarlo y voy a poder regularme sin ninguna consecuencia o una secuela negativa. Por otro lado, si la evaluación que tengo yo de la situación no la considero amenazante, quiere decir que voy a tener la capacidad para poder enfrentarlo y, por supuesto, la reacción al estrés va a ser mucho más adaptativa. Entonces, toda la parte del estrés o la química del estrés inicia de acuerdo a la situación estresante, mi percepción de la situación y cómo la evalúo según mis recursos. ¿Tengo la capacidad para poder afrontarlo o no me siento en la capacidad para poder afrontarlo? Y de acuerdo a eso, de forma fisiológica, va a haber una reacción de estrés patológica o una reacción de estrés adaptativa. Entonces, acá está la parte, cómo es que afecta en la parte neuronal o en la parte cerebral. Hay eventos que pueden ser ambientales, eventos vitales importantes, que a veces no los podemos controlar. De repente algún trauma, algo que de repente nos ha perjudicado y nos genera también estrés, que está muy relacionado a algo emocional que también nos afecta. Y dentro del cerebro hay una activación que es justamente la interpretación del estrés percibido, que lo puedes interpretar como una amenaza o no amenaza. De acuerdo a eso, cada quien va a reaccionar de una forma distinta, porque cada quien tiene diferencias individuales de recursos, de habilidades, de experiencia, ¿no? Que va a generar que tengamos también un comportamiento distinto ante alguna situación. Eso hace que haya una respuesta automática, que es una respuesta fisiológica, que nos hace justamente que funcione desde la parte en cómo interpretamos dentro del hipotálamo
y hace que tengamos un proceso de adaptación que está enfocada en la parte de la alostasis, que viene a ser justamente ese proceso de adaptación en la cual los sistemas fisiológicos se activan y ayudan a ver si tenemos los aspectos físicos, psicosociales o psicológicos y sobre todo ambientales. Cuando hay carga alostática, se refiere a que el cuerpo no se adecua o no se adapta realmente a la situación del estrés. Y eso hace que haya una carga fuerte en nuestra parte fisiológica. Vamos a conocer un poquito más de eso. Acá está. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo se trabaja el estrés a nivel justamente de la parte cerebral? Hay una percepción del estrés. Esa percepción se trabaja, digamos, en la amígdala y en el hipocampo. Y eso genera dos tipos de respuesta. La respuesta emocional, que puede estar generada con mucha parte emocional, en la cual se percibe el estrés de una forma amenazante, que nos pueda generar ansiedad, temor, cólera, tristeza. Y también hay una respuesta fisiológica. Y esa respuesta fisiológica activa justamente dos tipos de eje. El eje HPA está enfocado en el hipotálamo, hipófisis y la corteza adrenal, así se le llama, que justamente habla de la estimulación del cortisol, que nos genera o nos ayuda a tener energía. Pero hay que tener una energía, digamos, sana y que funcione de una forma adaptativa. Y también está el eje SAM. Ese eje SAM está enfocado justamente en el sistema nervioso simpático y nos ayuda a liberar adrenalina. Y esa adrenalina hace también que haya una función adaptativa. Aparte de eso, tenemos también la respuesta comportamental, es decir, enfocada en cómo es que las conductas que vamos a realizar respecto a toda la percepción en general de esta situación estresante. Está muy enfocado justamente en la parte de estilo de vida o calidad de vida, ¿no? Que implica, por ejemplo, mi alimentación, implica el entrenamiento físico, si hago deporte, está relacionado también a cómo medito, cómo descanso, de repente alguna conducta no tan saludable, ¿no? Como el hábito del tabaco, de fumar, ¿no? Excesivo, ¿no? O consumo de alcohol. Entonces, la química del estrés implica, como les digo, una respuesta emocional, una respuesta fisiológica y una respuesta comportamental que está enfocada justamente en el comportamiento, en cómo reacciono y qué hago yo justamente para poder contrarrestar el estrés. Acá me dice Raiza Lazarus, sí, es la teoría del estrés de Lazarus, es la primera, pero siempre hay actualizaciones, como el otro autor que también les he mencionado, que es un poco más este de acá, de Bruce McQueen, por ejemplo, que también sería interesante que si quieren leer un poquito más puedan indagar. Pero Lazarus es el pionero, es la persona que hizo los primeros estudios acerca del estrés y la parte fisiológica o neuronal. Hasta acá, en realidad, el estrés abarca mucho, por eso que se le llama en algunos momentos, y siempre he escuchado que el estrés nos activa realmente casi todo el cuerpo, siempre, y trabaja mucho a nivel neuronal. Entonces, depende mucho de cómo interpretamos la situación y otros factores también de nuestro cuerpo que nos ayudan a poder llegar al equilibrio, ya que el estrés es un proceso de adaptación. El estrés siempre va a estar. Los factores estresantes siempre van a estar. Lo que hay que diferenciar es cuál es mi locus de control, es decir, hay cosas que yo puedo controlar y hay cosas que yo no puedo controlar. Y lo que yo puedo controlar es la forma en cómo yo asimilo las herramientas o las tácticas de manejo del estrés desde la alimentación, desde mis hábitos, desde la forma en cómo pienso, la parte cognitiva, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo también en las herramientas que vamos a ir aprendiendo. Entonces, para ir concluyendo la parte de la fisiología del estrés y cómo impacta tanto, hay una activación de la hipófisis, como les comenté, que emite un mensaje hormonal y activa
todas las demás glándulas que justamente se producen al tener, estrés, que son las famosas hormonas del estrés. Y esto tiene mucha relación con la parte suprarrenal, es decir, con los riñones, ¿no? Responde al mensaje de la hipófisis aumentando la producción del cortisol, liberando también adrenalina por estímulo nervioso. ¿Cuál es la respuesta justamente del organismo a la adrenalina? A nivel neurológico, es decir, a nivel cerebral, aumento de la tensión y velocidad de reacción, ¿no? Porque ahí tengo la fase justamente de alerta. La parte cardíaca aumenta el pulso, la presión y la oxigenación ante algún nivel de estrés, ¿no? Si tienes una situación estresante, usualmente el corazón es uno de los primeros en funcionar, ¿no? En activarse. Y el cortisol, relacionado mucho a la respuesta inmunológica, ¿no? Que en algunos casos, cuando hay mucha exposición al estrés, disminuye justamente la respuesta inmune, ¿no? Y la parte digestiva, por supuesto, que también hace que la actividad intestinal también se vea afectada. Por eso hay muchas veces he escuchado también que siempre dicen que el estómago, los intestinos o toda la parte digestiva es nuestro segundo cerebro, ¿no? Porque también asimilamos mucho de la parte de nuestros cuerpos a través del estómago, ¿no? Ahora, si llevo yo un estrés crónico, que justamente es una de las partes más impactantes en nuestro cuerpo y es una de las madres de todas las enfermedades que salen por cómo es que estoy asimilando el estrés. Y se vuelve un estrés crónico cuando el factor de estrés está permanentemente, ya sea a nivel físico o también esté en nuestra mente. Por eso hablamos mucho también del estrés postraumático, ¿no? La situación ya pasó, pero la persona sigue sintiendo de repente el estrés. O de repente la situación ya pasó, pero la persona también sigue pensando justamente en la situación y eso le genera nuevamente las sensaciones o manifestaciones del estrés. Entonces, ¿cuáles son las afecciones? Las neurológicas, el cortisol se vuelve tóxico para el cerebro. El cortisol tiene una parte positiva, porque nos activa, nos da energía, pero también puede llegar a tener una connotación tóxica, que hace que afecte justamente la concentración, aumente más el nivel de ansiedad, depresión, y pueda provocar en resultado ataques de pánico, fobias o alteraciones del sueño incluso. La parte cardíaca también aumento de la presión arterial, el ritmo del corazón y altos niveles de colesterol y triglicéridos. Por eso siempre hay que chequearnos cómo vamos justamente con esos puntos para también tomar en cuenta de cómo está afectando a nuestro cuerpo, ¿no? La parte inmunológica, la menor actividad, este estrés crónico provoca que haya menor actividad inmunológica y también afecta la parte digestiva, ¿no? Los cambios en la actividad digestiva, que puede ser gastritis, la famosa gastritis que también es una de las secuelas de estrés y probablemente dolores estomacales o diarrea. Hasta acá, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? La parte que vamos a continuar en las demás clases, vamos a iniciar con la parte de calidad de vida y vamos a trabajar también cuál es la parte positiva del estrés y cuál es la parte negativa del estrés relacionado a el trabajo. Hasta acá entonces sería la clase del día de hoy. Ahí como pendiente están los que puedan terminar con el test para poder hacer un análisis un poco más profundo en la siguiente clase. Y cualquier pregunta o duda me quedo todavía en el chat. Creo que también el equipo de ITEC siempre quiere darles algún mensaje. Así que los dejo con el equipo de ITEC y me quedo atenta a algunas preguntas que me puedan hacer por chat para poder apoyarlos. Muchísimas gracias.